Continúan las preocupaciones en todos los niveles acerca del comportamiento que la inflación ha tenido en este año 2021. El análisis de las causas de este fenómeno no solo preocupa a las autoridades monetarias de diversos bancos centrales, entre ellos de la Junta de Gobierno de nuestro propio Banco de México, sino particularmente de usted, que padece esta escalada de precios en los bienes alimentarios, servicios, energéticos, los de consumo cotidiano y también en el aumento en el costo del crédito. Este comportamiento de la inflación al alza se manifiesta también en nuestro país vecino, pero con ciertas diferencias que analizaremos con un experto y líder de opinión, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, presidente de FG e Inteligencia Económica. Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, Paco, Economía, como siempre. Bueno, pues a ver, 6.24 de inflación en octubre en México, 6.20, 6.2 en los Estados Unidos. ¿Tenemos el mismo nivel inflacionario? ¿Tenemos la misma preocupación? ¿O dónde debe de centrarse más la preocupación? Pues mira, Raimundo, efectivamente está coincidiendo el nivel de la inflación y fíjate, también está coincidiendo el nivel del crecimiento económico. Sin embargo, en materia de crecimiento sí hay una diferencia muy grande porque en materia de crecimiento el año pasado México cayó más de 8% y la economía norteamericana solo 3%. Entonces, el mismo nivel de crecimiento pues es muy diferente en este caso para México en el 21 que para Estados Unidos en el mismo año. Es decir, Estados Unidos ya está creciendo en términos reales y México sigue abajo de los niveles de pandemia. Pero en materia de inflación, que es lo que comentabas, la inflación igualmente se parece en términos del número, 6.2%, pero cualitativamente hablando, es decir, lo que está detrás de la inflación sí tiene diferencias. Mientras que en Estados Unidos estamos viendo una inflación que tiene que ver con que, pues sí, ha habido ruptura en algunas cadenas productivas y ha habido falta de abastecimiento en algunas cadenas, por ejemplo, en el sector de la construcción, pero también en el sector automotriz. La demanda sigue muy fuerte. ¿Por qué? Porque la política monetaria y la política fiscal fueron muy efectivas en transferir recursos hacia las empresas y hacia las personas, de manera que los consumidores y los inversionistas siguen gastando y a falta de oferta hay un aumento en los precios cuando la demanda sigue fuerte. Y eso está ocurriendo en la economía de Estados Unidos. Parte de ese aumento se va a los energéticos y a los precios de las gasolinas. En México tenemos una situación diferente. Sí hay una menor producción, es decir, hay menos productos en la economía, pero tampoco hay demanda. Es decir, el consumo incluso está a niveles inferiores a los de la prepandemia. Entonces, ¿qué está haciendo que en México haya inflación? Bueno, principalmente, Raimundo, principalmente, no solo, pero principalmente, el alza en los precios de las gasolinas. Y esto tiene una particularidad en México porque a diferencia de casi la mayoría de los países en el mundo, México es uno de los pocos en donde el impuesto a las gasolinas es casi 30% del precio. Es decir, si la gasolina, el litro de gasolina está en 21 o en 23 pesos, al menos 7 pesos de esos 21 o 23 son impuesto. Y bueno, pues este gobierno prometió bajar el precio de las gasolinas y en vez de eso ha aumentado y ha mantenido el impuesto. En vez de bajarlo, que hubiera contenido el alza en la inflación de la gasolina y de las energías con menor impuesto, pues ha mantenido el impuesto y eso hace que el precio de los energéticos, no solo la gasolina, sino del gas licuado en nuestro país, está aumentando fuertemente. Y bueno, como tú sabes, este precio es importantísimo porque todas las cadenas productivas necesitan transportar su producto, o prácticamente todas, y muchas de ellas también necesitan el gas licuado para la producción y los servicios que están produciendo.
Paco, pero seguramente entre el precio justamente de la gasolina que de ajustarse el subsidio pudiera incendiar más la inflación en México, entonces es preferible continuar subsidiando parte del impuesto a los consumidores de gasolinas y diésel que ajustar esos subsidios e incendiar la inflación. Bueno, yo lo que creo, Raimundo, es que el gobierno podría haber reducido el impuesto Sí. y con eso contenido el alza en los precios de las gasolinas y de ahí, digamos, la piramidación del alza en las gasolinas Claro. hacia el resto de los precios de la economía. Es decir, el gobierno tendría que prescindir de esos ingresos o parte de esos ingresos para contener el alza en los precios de las gasolinas. Lo que pasa, Raimundo, es como tú sabes muy bien, pero para beneficio de tu auditorio, el gobierno es adicto a los precios de las gasolinas. Son muy malos recaudando, recaudan muy poco de la punta de la pirámide. Las empresas pagan muy pocos impuestos por la ingeniería fiscal y son muy malos recaudando de la base de la pirámide. Las personas de bajos ingresos prácticamente no pagan impuestos. Entonces somos muy pocos clase medieros, profesionistas que pagamos impuestos. La recaudación en México es una de las más bajas, la recaudación tributaria en el mundo. Y eso hace que el impuesto a la gasolina se vuelva un impuesto pues muy atractivo para el gobierno porque es muy fácil recaudarlo. En vez de tener una verdadera reforma fiscal en donde todos paguemos en proporción al ingresos, los de bajos ingresos, pocos impuestos, los de medio ingreso, medios impuestos y los de altos ingresos y las empresas, altos impuestos, eso no ocurre. Y bueno, pues es políticamente muy costoso realizar digamos, reforma. No lo han hecho ni gobiernos panistas ni priistas, y menos este gobierno de la 4T. Entonces, la alternativa que tienen es seguir recaudando a través del impuesto a la gasolina, que en un contexto de alza en el precio de la gasolina significa que, bueno, pues recaudan más y provocan esta inflación que se está generando en nuestro país. Sí. Y para enfrentar a este enemigo público número uno, que es la inflación, nuestro Banco Central ha ajustado a la alza su tasa de interés de referencia, encareciendo en consecuencia el crédito, las tasas activas. Tú como experto y consultor en planeación estratégica, seguramente ante, obviamente, quienes asesoras tendrán la gran pregunta para Paco Economía. ¿Y las tasas de interés en mi proceso de planeación de crédito, cómo se van a comportar? Pues mira, Raimundo, es una muy buena pregunta y creo que pocas veces hemos tenido tanta incertidumbre en el país. La inflación está muy elevada, 6.24%. El límite máximo del Banco de México es 4%. Y apenas las tasas de interés efectivamente están subiendo, pero han subido desde niveles del 4 hasta niveles del 5%. Es decir, la tasa real es negativa, la inflación en 6.2 y las tasas de interés en 5. Eso quiere decir que pues la política monetaria va tarde y está siendo muy tímida con la inflación. Las tasas de interés ya debían de haber subido más rápido. A estas alturas, en el 2017, cuando tuvimos otro proceso inflacionario similar, también por el tema de los gasolinazos que tanto critica esta administración, la inflación pasó del 3 al 6.8%. Y las tasas de interés en ese mismo periodo de alrededor de 8 o 9 meses subieron desde el 3.75 hasta el 7.25%. Es decir, nunca se dio una tasa de interés real negativa. Las tasas de interés del Banco de México subieron más rápido que la inflación y así lograron contenerla. Esa fue la inflación más alta y de ahí bajó desde el 2017, por ahí del mes de septiembre, hasta el 2020 a una inflación del 2.15%. Es decir, la tasa de interés en México pues va tarde y el alza ha sido muy tímida, Raimundo. Pero mira, Sí. yo creo que el Banco de México, si conserva su independencia, debiera de llevar las tasas de interés rápidamente en los próximos meses hasta niveles del 7, 7.50%. Y eso significa
que el costo del financiamiento, los créditos se van a encarecer. Hoy resulta muy atractivo tomar una tasa fija a largo plazo, porque las tasas son muy bajas y van a subir, de manera que fijarla en estos niveles resulta muy atractivo. Pero si el Banco de México no conserva su independencia, hoy vemos que el que iba a ser el gobernador, que quizás mostró cierta independencia y eso no le gustó al presidente, si el Banco de México no conserva su independencia, entonces la inflación va a seguir subiendo y posteriormente va a ser necesario elevar más las tasas de interés. Es decir, la incertidumbre y claramente el riesgo está hacia arriba. Si el Banco de México sube rápido sus tasas, eso va a ser bueno para la inflación en el largo plazo. Pero si el Banco de México tarda o es tímido en seguir subiendo sus tasas, entonces la perspectiva de mayor largo plazo es de una alza mucho mayor. Yo estoy recomendando en estos momentos, si es posible, tomar crédito, si es necesario, a tasa fija a largo plazo, porque lo que viene, sí, sin lugar a dudas, es un alza en tasas, tanto en México y apoyada también con un alza que viene en los Estados Unidos. Pues al buen entendedor, pocas palabras, tanto empresarios que buscan hacer su planeación estratégica, como quienes te están escuchando que pudieran tomar, por ejemplo, un crédito hipotecario, también entonces a tomar debida nota de lo que Paco Economía no solo comparte aquí en Cuentas Claras, sino también en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Paco. Al contrario, Raimundo, es un placer estar con ustedes. Gracias, esta es tu casa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el escenario de incremento en inflación, tasas de interés y la recuperación desigual que existe entre México y los Estados Unidos. Vamos a un último corte y al regresar tenga listos papel y lápiz porque vamos a seguirle compartiendo consejos de qué hacer con la llegada del aguinaldo. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo.